Muchas gracias a Lucio Vázquez y Brian Peralta por volverse miembros del canal, espero y pueda seguir trayéndoles fics entretenidos en el futuro. Fate el despertar capítulo 82. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. El gran tamaño de la ciudad del Arca hacía que fuera un fastidio ir de un lugar a otro. En realidad, no era del tamaño de una ciudad moderna, pero aún así era más grande que un pueblo. Aunque este lugar se había convertido más o menos en su hogar y ahora deberían conocerlo de memoria, no había una manera sencilla de moverse. Sin embargo, para Dries Mantel, caminar por esas calles blancas y vacías era muy divertido. Sus piernas cortas hacían que las distancias fueran mayores, pero rebosaba de energía una manera que solo los niños parecían capaces de tener. Aunque no era como si conociera bien el camino. Gran parte del Arca era territorio desconocido para él, y se había perdido una vez mientras deambulaba por allí. Archer siempre era el que lo rescataba, y como resultado, le habían dicho varias veces que se abstuviera de hacerlo. Pero perderse no fue algo molesto para él. En todo caso, hizo que la experiencia fuera aún más emocionante. Este lugar era muy diferente de la ciudad en la que había crecido, por lo que explorar nuevas áreas se sentía como embarcarse en una verdadera aventura. Tal vez no estaría tan entusiasmado si no hubiera tenido una forma de obtener ayuda. Aún así, era demasiado esperar que un niño pequeño se abstuviera de ir a la aventura, especialmente cuando ha poco que hacer. Era diligente con sus tareas, pero incluso él quería un descanso a veces. Desafortunadamente, las cosas habían cambiado. Estas calles ya no eran tan seguras debido al frenético patrullaje de Lanzarote. Nadie sabía lo que pasaba por la mente de este último, por lo que no se podía saber qué haría lo encontrabas. Sin embargo, nadie lo había intentado por sí mismo, pero solo pensarlo le provocaba a Dries un nudo en el estómago. El día anterior, había visto al gigante de Zenith desde lo alto de la torre. La noche anterior, Lanzarote lo había estado persiguiendo en sus pesadillas. Era aventurero, pero no tenía un coraje sobrehumano. Por lo tanto, su motivo para salir hoy no era emprender una aventura. Se aseguraba de tomar solo calles que conocía y trotaba con ansiedad. Podría haber pedido la protección de Archer, pero no había querido ser una molestia y se había escabullido sin decirle nada. La verdad es que esperaba sorprenderla con algo. El lugar al que se dirigía en ese momento era el edificio donde se almacenaban los alimentos en el Arca. No era el mismo lugar se almacenaban los alimentos de emergencia, curiosamente. La mera idea de tener raciones de emergencia le parecía extraña, ya que no era como si pudieran naufragar. Era difícil imaginar que el Arca se hundiera, y si eso sucediera, la comida no sería muy útil. Tal vez fuera solo por principios. En cualquier caso, lo que a Dries le interesaba no era la carne seca ni la comida enlatada, sino la comida que habían traído durante el último viaje a tierra firme. El Arca podía navegar sorprendentemente rápido, al menos para un barco de un tamaño tan titánico. Amarraban cerca de la costa del país más cercano al menos cada 2 semanas, a veces una vez a la semana. Era bueno para romper la monotonía de la vida en el Arca, pero no podían alejarse demasiado durante demasiado tiempo, o el barco podría irse sin ellos. Eso era cruel, difícil pasar lista cuando este barco era tan grande para empezar. Sin embargo, normalmente, una pareja de amo sirviente en particular era la encargada de la comida y tenía que ir a hacer las compras. Los otros miembros de la facción blanca pedirles que añadieran cosas a la lista de la compra, aunque si podían encontrarlas o no dependía de dónde estuvieran amarrados. También dependía de quién estuviera a cargo de reposición. Sin embargo, la última pareja que había estado a cargo de la comida había sido Iván y Saber de Huite, así que no había problema. El dueño del Arca se aseguraba de vuelta todo lo que estuviera en la lista, incluso cuando parecía que no se podía encontrar por estos lares, al menos, tenía todo el tiempo del mundo ya que el Arca no podía irse él. Como su maestra había hecho las compras, Dries estaba seguro de que encontraría lo que había pedido personalmente y ahora estaba en camino a buscarlo. Aunque deseaba haber hecho antes. Por una vez, el Arca le pareció más aterrador que emocionante. No se había cruzado con nadie, por lo que la ciudad se sentía extrañamente vacía. Como de costumbre, el viento es con fuerza a través del Arca y el sonido que hacía al pasar por las calles se parecía a un aullido fantasmal. Al final, Dries prácticamente estaba corriendo, pero al fin llegó a su destino, y una vez dentro finalmente pudo relajarse.
durante 5 segundos completos. En el arca no había agua corriente ni electricidad, por lo que el interior de este edificio estaba muy oscuro a pesar de tener una pequeña ventana. Además, por alguna razón, había fuerte olor. Jris había traído una linterna para remediar la oscuridad, pero antes de poder encenderla, vio algo que se movía con el rabillo del ojo. Algo masivo y amenazante. Literalmente saltó de miedo y dejó caer accidentalmente su linterna. Pero, contrariamente a sus expectativas, la sombra no se abalanzó sobre él. Se quedó allí un rato y solo entonces avanzó lentamente hacia él. Jris tenía demasiado miedo como hacer otra cosa que temblar como una hoja al viento. Se le ocurrió que podía llamar a su sirviente para defenderse, pero no sería capaz de articular palabras en su estado. De todos modos, antes de que pudiera ocurrir algo drástico, la imponente figura se había acercado a él y de repente se inclinó hacia adelante. El pequeño no comprendió lo que hasta que un rayo de luz iluminó su rostro. No tener esto en la mano anula su propósito, resonó una voz profunda y antes de que se diera cuenta, Jris recuperó su linterna. Ya había entendido quién era por su voz, pero aún así apuntó con su linterna a la otra persona en la habitación. Casi se sobresaltó de la sorpresa una segunda vez cuando reveló a Sabrancearco, en parte por la forma en que la luz artificial acentuaba las sombras en su pálido rostro. Pero también estaba el hecho de que, después de Lanzarote, Sabrance era la segunda persona con la que Jris más tenía miedo de encontrarse. Viniste aquí, a comer algo. Después de calmarse un poco, logró murmurar una pregunta. No siento la necesidad de consumir alimentos normales, respondió el vampiro. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Me estoy alimentando. Fue en ese momento que Jris comprendió de dónde provenía ese fuerte olor, y le provocó un escalofrío en todo el cuerpo. En la lista de compras de la facción blanca, encontraría principalmente comida o alguna forma de entretenimiento, pero también cosas más sospechosas como seres vivos o sangre. Debido a su naturaleza vampírica, Sabrance necesitó último para sobrevivir, por lo que no era sorprendente. Pero aunque la mayoría de sus comidas provenían de animales, el niño había oído que Sabrance había bebido sangre humana antes. Por eso, ninguno de los maestros de Uite, Saiban, se sentía cómodo a su alrededor. Tal vez por eso estaba siendo bastante discreto al respecto. Solo ponía sangre en la lista si Iván estaba haciendo las compras. Y teniendo en cuenta que el hedor dentro del almacén no era tan fuerte, probablemente también estaba limpiando lo que ensuciaba. Nunca había amenazado abiertamente a ninguno de ellos tampoco, pero eso no evitaría que Jris se asustara. No solo estaban sus tendencias vampíricas, sino que Sabrancearco era una persona intimidante en general. Era fácil olvidarlo porque su sirviente era literalmente un gigante, pero Sabrance era una montaña de hombre, el más alto entre los maestros del blanco. Con su armadura dorada y su cabello largo y suelto, de haber tenido una presencia digna. Pero su expresión era constantemente sombría y rara vez hablaba, lo que hacía que su aura fuera aún más imponente. El hecho de que fuera considerado más misterioso que Iván Pedilefei decía mucho sobre él. Un niño no debería andar solo por ahí. De todas las cosas, el vampiro demostró preocupación por él. O al menos, sus palabras sugerían que así era. Está bien, todos aquí son nuestros amigos, ¿verdad? Respondió Jris, aunque eso no era algo en lo que creyera al 100%. En todo caso, la facción blanca estaba llena de gente aterradora. Aún así, había una parte de él que quería creer que esas personas eran sus amigos. O más bien, si no podía creer un poco, un chico normal como él se volvería loco. Había estado inquieto y temblando en su camino hacia el almacén, pero tampoco se sentía exactamente en peligro mortal. Si el mal debe venir, vendrá de amigos y enemigos por igual. Sabrance pronunció esas crípticas palabras de sabiduría y regresó al rincón del que había venido. Y no decidimos quién es quién. ¿Te quedarás aquí todo el día? Jris vio con su linterna que el vampiro estaba sentado en una silla, mientras salga el sol. Pero estás aquí para las fiestas de té, ¿no? El sol no me mata. Solo me hace morir más rápido. Puedo exponerme aunque sea por poco tiempo. Jris recordó haberle preguntado a su maestro sobre los apóstoles muertos una vez, por pura curiosidad. Quería saber si realmente no tenían edad y eran inmortales. Sin embargo, lo que había descubierto era bastante deprimente. Los vampiros como Sabrance estaban cada vez más cerca de la muerte porque su cuerpo no podía seguir el ritmo. Beber sangre no para nutrirse, sino para ralentizar ese proceso. Los vampiros casi parecían simpatizar con Jris, si no fuera por el hecho de que realmente eran criaturas que se aprovechaban de los humanos.
Incluso si Sabrance no era el peor que había, el niño lo encontraba un poco extraño. Bebía sangre para mantenerse con vida, pero no hacía nada con el tiempo que ganaba de esa manera. Nunca había visto al Van vestido con armadura dorada leer un libro o hacer algo que no fuera estar sentado. Pero seguramente eso tuvo que ser porque no lo estaba observando con mucha atención. ¿Y qué haces hasta la noche? Como hasta el momento no había pasado nada malo, se sintió lo suficientemente cómodo como para expresar su curiosidad. ¿Cómo pasas tiempo? Espero. Pero todo lo que Sabrance tuvo que decir fueron esas dos palabras, secas y contundentes. Entonces, ¿qué haces por la noche? Espero. Espera, ¿para qué? Para que este cuerpo tenga un propósito. Ante eso, Jris inclinó la cabeza. ¿Cuál era el propósito del cuerpo, si no era moverse y simplemente estar vivo? Sabrance no parecía lisiado de ninguna manera, por lo que el niño nada que pudiera impedirlo. Su confusión debió haber sido obvia, porque pronto Sabrance agregó: un niño no tiene por qué cargar con los problemas de otro. Toma lo que viniste a buscar y regresa con tu tutor. Ah, cierto, si estuviera fuera por mucho tiempo, Archer se preocuparía. Podría tranquilizarla en un abrir y cerrar de ojos si quisiera, pero el mero pensamiento de causarle angustia lo hacía sentir culpable. Apuntó con su linterna a los alimentos almacenados en la habitación. No había forma fiable de encontrar rápidamente lo que quería. En realidad, tal vez no hubiera ninguna lógica forma en que estaban almacenados los alimentos allí. Pero, de todos modos, no podía haber tanta comida, así que solo era cuestión de buscar. Podría encontrarlo. Estaba seguro de que Iván debería haberlo comprado. Era algo ridículamente fácil de encontrar. Y, sin embargo, nada de lo que había en los estantes parecía corresponder a su pedido. El niño dio 3 vueltas alrededor del almacén antes de que el vampiro lo llamara. ¿Qué estás buscando? No podía saber por su voz si estaba molesto o simplemente curioso. Honestamente, independientemente de la respuesta, su voz profunda era un poco sorprendente. Pedí dulces. Supongo que es apropiado, asintió Sabrance. Parecía asumir que Jris había pedido dulces para él. No es que no le gustaran, pero Jris los quería como un regalo para su sirviente. Archer siempre era muy seria y estricta, pues sabía que eso se debía a que ella se tomaba su papel muy en serio. Cuando se enfrascaba en un libro de historia, o cuando mostraba curiosidad por el mundo moderno, a él le parecía que actuaba con más naturalidad. Ella también había vivido hace muchísimo tiempo. Aunque probablemente había habido algo parecido a dulces en su tierra natal, nunca debió haber probado nada parecido a los caramelos modernos. Si alguien le preguntaba, había pocas cosas que hicieran más feliz a alguien que comer algo dulce y colorido. Por eso, era natural compartir esa felicidad con ¿estás seguro de que está aquí? Preguntó Sabrance. ¿El señor Pedilefei habría dicho algo, y cómo se ve entonces? No estoy segura de eso, esa era la cuestión. No le dije un tipo de dulce en particular, así que no sé qué compró el señor Pedilefei. Y no había pensado en preguntarle, ya que no había tenido la oportunidad de escabullirse y buscarlos hasta ahora. Eso fue porque había estado ocupado con los estudios de Echic, pero aún así, los dulces eran dulces, por lo que debería haber sido capaz de reconocerlos incluso sin saber cómo eran. Pero después de escuchar su respuesta, Sabrance negó con cabeza y se levantó de su silla. Si dejas que él tome una decisión, no esperes encontrar exactamente lo que tenías en mente. Entonces no los compró. Eso no es lo que dije. Sabrance se acercó a los estantes y miró a su alrededor. Jris intentó ayudarlo arrojando luz sobre los artículos que estaba inspeccionando, pero por la forma en que se movía parecía que no tenía problemas para ver en la oscuridad. Y con su altura, incluso podía ver lo que estaba en el estante superior como si fuera algo natural. Para Jris, eso ciertamente era imposible. Había descartado la posibilidad de que los dulces estuvieran tan arriba, porque alguien tan considerado como Iván seguramente no los habría puesto fuera del alcance de un niño. Y en efecto, la mirada del vampiro se detuvo en algo que yacía en el estante inferior. Extendió la mano para cogerlo y le entregó una bolsa sellada de color marrón claro al niño. Quizás esto es lo que estás buscando. ¿Eso es, un caramelo? Jris estaba bastante seguro de haber visto esa bolsa antes, pero no le había parecido un caramelo. Esos símbolos me resultan desconocidos, y, en efecto, Jris ni siquiera podía decir en qué idioma se suponía que estaba escrito. Pero hay una nota de Iván pegada allí. ¿En serio? No lo vi. El billete es del mismo color que la bolsa, dijo Sabrance y meneó la cabeza. ¿Entonces esto realmente es un dulce? Señor Arco. Parece que se trata de un caramelo con sabor a té.
La mandíbula de Zris cayó. Aunque no odiaba la bebida favorita de Iván, Zris no la asociaría con dulces, ni por asomo. Pero Sabrance le mostró la nota de Iván, así que no había ninguna duda al respecto. ¿Sabor a té podía siquiera llamarse dulce? ¿Era siquiera dulce? Mientras pudiera hacer feliz a Archer, a Zris no le importaría. Pero estaba seguro de que había oído a su sirviente decir antes que si tomaba más té, consideraría destruir todo el inventario de Iván. El niño no sabía si el té disfrazado de caramelo pasaría desapercibido para ella, pero no estaba seguro de querer averiguarlo, lo cual significaba que su plan había sido en vano. El niño no pudo evitar mirar hacia abajo, abatido. Era tan frustrante que casi quería llorar. Sin decir palabra, Sabrance comenzó a hurgar en el estante otra vez. Parece que esto también es tuyo. Zris levantó la vista. Sabrance había recuperado algo una vez más, pero era mucho más grande. De hecho, era una caja de cartón más grande que la cabeza del niño, pero no pedí nada más. ¿Cómo sabes si es para mí? Hay otra nota. El vampiro desprendió un post-it y se lo entregó a Zris. Por cierto, esa nota también era del mismo color que la caja, pero en realidad era la letra de Iván. Para Zris. Para hacer un regalo con... Su curiosidad se despertó. Después de que Sabrance dejó la caja en el suelo, Zris intentó abrirla, pero vio que estaba sellada con cinta adhesiva. El vampiro acudió una vez más al rescate. Sacó su espada dorada de la vaina y abrió la caja con un movimiento de muñeca. Fue un poco dramático, pero al menos el contenido estaba intacto. El joven finalmente echó un vistazo al interior, solo para encontrar una variedad de productos que claramente no eran dulces. Al principio se sintió decepcionado, pero luego se dio cuenta de que había un patrón entre todos estos elementos. Harina, huevos, leche, chocolate. Esos eran todos los ingredientes para hornear. Después de buscar un poco más, también encontró un pequeño folleto con instrucciones sobre cómo hornear un pastel de chocolate. ¿Quiere que haga un pastel? Zris nunca había horneado nada en su vida. La idea de un pastel era tentadora, pero hacer uno parecía muy difícil. ¿Podemos hornear algo, Arca? ¿Necesitas gas para cocinar, no? Iván sabe perfectamente lo que contiene esta nave y lo que le falta. No habría traído esto a bordo si no hubiera una manera de usarlo. Pero aún así, cocinar da miedo, o al menos, la perspectiva del fracaso lo daba. Zris no podía imaginarse haciendo algo nuevo con éxito en su primer intento. Y un pastel quemado sería un mal regalo. Señor Arco, ¿sabe cocinar? La mayoría de las formas de preparar la comida son un misterio para mí. Oh. En realidad, ¿quién en el arca sabía cocinar? A Zris no le sorprendería que Iván lo supiera, pero el hecho de que simplemente le diera los ingredientes le hizo sentir como si se tratara de una especie de prueba. Zris no quería defraudar sus expectativas, por lo que pedirle ayuda era un rotundo error. ¿Pero quién más? Naraku parecía ser lo suficientemente autosuficiente, al menos cuando estaba tranquilo. Pero Naraku daba miedo, así que Zris no se sentía cómodo con él. No podía hacer nada sola y, de todos modos, estaba postrada en cama. Evangeline la estaba cuidando. Pero incluso si no lo estuviera, Zris la encontraba un poco intimidante. Si parecía infeliz y podría odiarlos. Lo que significaba. No había nadie a quien Zris pudiera recurrir en este barco. Al llegar a esta conclusión, volvió a mirar hacia abajo, decepcionado. ¿Por qué esa mirada malhumorada? Ya que has encontrado instrucciones, solo tienes que seguirlas. Pero ¿qué pasa si fallo en un paso? Si lo que te falta es confianza en tus habilidades, entonces no hay vergüenza en pedir ayuda. Un adulto no debería tener problemas para seguir una receta. Bueno, por eso Zris había pasado por todos los maestros de la facción blanca. Al final del día, el problema no era que nadie tuviera las habilidades para ayudarlo, era que el chico tenía el coraje de preguntarles. Como si pudiera leer sus pensamientos, Sabrance añadió. Si alguien, tu sirviente, puede venir en tu ayuda. Arquero. Aunque sea una reina, su orgullo no nubla su juicio. No tengas miedo de preguntarle. Pero, era ella a quien quería hacerle el regalo. Que ella participara en su elaboración sería una tontería, ¿no? A pesar de... Cuando lo pensó, lo único que quería era que ella probara algo dulce. No tenía que ser un regalo bien envuelto, siempre y cuando el resultado fuera el mismo. Zris todavía se resistía a pedir ayuda, pero tal vez no fuera tan malo. Nunca había cocinado algo con otra persona antes. Si era con Archer, entonces no tenía miedo de cometer un error. Le tomó unos segundos más fortalecer su determinación, pero finalmente asintió para sí mismo.
Gracias, señor Arco. Le sonrió al vampiro. No he hecho nada que merezca tu gratitud. Sabes, antes pensaba que dabas miedo, pero en realidad eres bastante agradable. Y hablas mucho más de lo que esperaba. Pensándolo bien, nadie en la facción blanca había intentado jamás tener una conversación con Sabrance. Iván era la persona más cercana a él por defecto, e incluso entonces Char creía que su maestro y el vampiro hablaran tan a menudo. Pero resultó que el hombre de la armadura dorada era lo suficientemente hablador si te tomabas el esfuerzo de hablar. Sabrance no dijo nada y simplemente caminó de regreso a la esquina de donde vino. Bueno, ahora todo lo que Driss tenía que hacer era tomar todo esto y traerlo consigo. No había muchos ingredientes dentro de la caja, y era algo que hasta un niño pequeño podía. No tenía muchas ganas de arrastrarlo hasta la torre, pero todo ese tiempo que había pasado subiendo y bajando había fortalecido mucho sus piernas. Si realmente se convertía en problema, Archer lo ayudaría. Y entonces, estaba a punto de abandonar el edificio de almacenamiento. Pero mientras pensaba en hacerlo, algo lo detenía. No estaba seguro exactamente de qué era, pero se encontró mirando a Sabrance, y después de moverse inquieto en el lugar por un momento, caminó hacia el vampiro. Diga, señor Arco, ¿ha comido usted alguna vez un caramelo? Sabrance meneó la cabeza. Hace siglos que no consumo alimentos normales. Después de tanto tiempo en este estado, he perdido el interés en ellos. ¿Cuántos años tiene? No lo puedo decir con exactitud. ¿No lo recuerdas? El tiempo pasa sin fin y mis recuerdos me fallan. La tierra donde nací, la gente que era de mi carne y sangre, aquello por lo que viví, su voz se hizo más tranquila. El Tien que era un hombre ya pasó hace mucho, como motas de arena en el viento. ¿Quieres decir que solía ser humano? Los ojos de Driss se abrieron de par en par con asombro. Sí, yo, fui un hombre, hace mucho tiempo, murmuró Sabrance para sí mismo. Esa es la única certeza que tengo, aunque ese tiempo se haya perdido para mí. Tan siento, que tengo una tarea inconclusa, un sueño incumplido. ¿Eras alguien importante? Considerando su elección de ropa y su presencia, el joven no podía pensar que pudiera haber sido de otra manera. Eso, es muy posible. Sabrance levantó lentamente la mano y se acarició ligeramente la coronilla. Podría haber sido un señor o un rey. Entonces eras famoso. Si buscamos tu nombre en un libro de historia, quizás sepamos quién eres. Archer también es muy bueno con la historia. Tu generosidad es desperdiciada en mí. ¿No quieres? Sé que realmente quieres ayudarme y puedo apreciar tu sentimiento, tenlo por seguro. Pero mi nombre es otro aspecto de mí que el tiempo ha erosionado. A veces, puedo sentir tengo en la punta de la lengua, pero aún no puedo recordarlo. Entonces, Sabrance Arco es. Es un simple alias. Hace algún tiempo, supongo que hace muchos años, desde tu perspectiva, me encontré con el hombre que ahora es tu maestro. Le debo este nombre a él. ... No te enfades, hija. Aunque mi condición sea deplorable, su peso no te corresponde a ti. Esas palabras tenían la intención de ser reconfortantes, pero Driss sintió un nudo en el estómago. No importaba cómo lo mirara, esto era demasiado triste. Se preguntó cómo se no tener un nombre, no saber nada sobre sí mismo y no tener un lugar al que llamar hogar. A pesar de que actualmente estaba participando como maestro en la Guerra del Santo Driss, todavía tenía padres en el lugar en el que había crecido. Conocía a personas que lo reconocerían, que podían recordar el tiempo que habían pasado juntos. De esa manera, ¿quién era? ¿Y entonces qué pasa con el hombre que tiene delante? Bueno, en ese caso, aquí tienes. El joven dejó el moño de cartón y abrió la bolsa de dulces. Luego, agarró un puñado de ellos y se los mostró al vampiro. ¿Puedes quedártelo? ¿Qué significa esto? Sabrance miró los dulces con una mirada perpleja. Es un regalo. ... Su expresión cambió. Driss se preguntó por qué se veía tan triste. Aunque eso era porque no podía distinguir la tristeza de la compasión. Eres fiel a ti mismo, portador de pero tu generosidad no parece extenderse a ti mismo, a pesar de esas crípticas palabras, extendió la mano y aceptó los caramelos. Tal vez no los comiera, ya que no tenía ningún interés en la comida, pero lo que importaba era que los recibido. Hacer un regalo no era simplemente el acto de dar algo, era un mensaje. Una señal de cariño y simpatía. La razón por la que uno estaba feliz en su cumpleaños no era simplemente porque recibiría un regalo, sino también porque era un día en el que la gente pensaba en él, cuando celebraba su nacimiento y demostraba lo mucho que significaba su existencia. Por eso un regalo era algo maravilloso. Pero, en ese tema, había algún lugar donde tenía que estar.
Entonces, me voy. Zris caminó hacia la entrada. Sin embargo, antes de salir, asomó la cabeza y miró a izquierda y derecha. Había estado bien en el camino hasta allí, pero el viaje de regreso también iría bien. No podía correrse este paquete en sus manos. Tal vez debería llamar a Archer para que lo ayudara después de todo. Si mi sirviente es la fuente de tu preocupación, entonces no tengas miedo. Sintiendo la razón detrás de la preocupación del niño, Sabrance habló. N no es peligroso. Su estado no es estable, pero no te pondrá un dedo encima. Si alguna vez lo intenta, no me quedaré de brazos cruzados. Pero entonces serás tú el que esté en peligro. El mío no es un cuerpo que perezca bajo una espada o una flecha. A través de la oscuridad que había en el interior de la habitación, Zris vio brillar los ojos del vampiro. De lo que este cuerpo me está diciendo es que lo proteja. Hace mucho que camino por esta tierra, y aunque no hay tierra que pueda llamar mía, esta arca es un lugar al que siento que pertenezco. Mientras sea así, no permitiré que les hagan daño a quienes viven en ella. Eso sonó genial. Zris se rió entre dientes. Sabes que les diré a todos que no das tanto miedo como creen. Tus sentimientos son honestos, pero deberías reservar algo para ti. Pero antes de que pudiera oír estas últimas palabras, Zris ya había salido. La ciudad seguía extrañamente silenciosa y no del todo tranquilizadora, pero su cuerpo se sentía más li que cuando la había recorrido antes. Incluso se encontró tarareando mientras se perdía en alegres ensoñaciones. En las historias que imaginaba, cierto hombre alto y de pelo largo parecía más un caballero tranquilo que un vampiro aterrador. Parecía que no podría dormir esta noche. Había tenido problemas para dormir últimamente, pero era su primer insomnio en toda regla. Y no había nada peor en esos momentos que simplemente tumbarse en la cama y así, después de ponerse la ropa lo más silenciosamente que pudo, salió de su dormitorio. No necesitaba luz para ver por dónde iba, ya que los pasillos dorados brillaban incluso en medio de la noche. Ese hecho no le había resultado demasiado molesto, ya que estaba acostumbrado a dormir con un antifaz pesado. Aún así, ese brillo constante lo estaba afectando. Fue por eso que sus pies finalmente lo llevaron a cubierta. El aire frío le picaba la piel, pero por suerte esa noche no había viento. De hecho, era casi refrescante. Gracias a que la temperatura lo hacía emborrachar, se sentía lleno de energía y no tenía. Pero aunque su cuerpo estuviera despierto, su mente era la que necesitaba urgentemente un buen latigazo. Mirar el mar en calma y el cielo estrellado era estimulante, sin duda, podía evitar que sus pensamientos volvieran a asuntos desagradables. Eso era lo peor para lo que se perfilaba como una larga noche. Empezó a caminar por el borde del templo flotante, con la mano recorriendo la borda. Sin viento ni olas, fue un momento de consuelo en el que el único sonido que llegaba a sus oídos era el de sus pasos. No había nada allí arriba para matar el tiempo, así que probablemente seguiría hasta aburrirse. Pero antes de que pudiera completar la primera vuelta alrededor del barco, se topó con algo que le hizo detenerse. Había otra persona parada un poco más adelante. Incluso desde distancia, era perfectamente reconocible. ¿Saliste a contemplar las estrellas un rato? Alexander se acercó a Kiryu con actitud amistosa. Ahórrame la sonrisa falsa, mocosa. Pero su respuesta fue la esperada. ¿Has sonreído tanto en tu vida que tu cara se quedó así? La cortesía es algo que se supone que debes mantener todo el tiempo, ¿sabes? En lo que se refiere a negocios y negociaciones, la amabilidad era más popular que una actitud sensata. Pero ella tenía razón. Se había convertido en un hábito, incluso cuando él tenía intención de hacerlo. Sin embargo, esa noche no estaba de humor para seguir con esa fachada, así que aceptó su sugerencia y suspiró. Pero él había hablado con ella por aburrimiento, no por cortesía. Bueno, todavía tengo curiosidad por saber qué estás haciendo ahí fuera. No pensé que fueras del tipo de persona que disfruta del paisaje. Hablas como si hubiera algo más que hacer en esta maldita nave, chasqueó la lengua. Si no fuera por el anuncio de Ruler, habría considerado matarlos a todos. Vaya, qué violento. Alexander sonrió, pero no dudó de sus palabras. Kiryu no hizo nada para ocultar que cada fibra de su ser estaba preparada para la batalla. ¿Has conseguido dormir? Los humanos no pueden permanecer dormidos para siempre, pero un espíritu heroico como tú podría hibernar hasta que llegue el momento de la batalla. Tendría que suicidarme. Aquí no hay un solo sirviente que duerma. Nadie es tan tonto como para ofrecer su cuello al primer cobarde que lo quiera. Ryder no hará nada. Y nadie intentaría nada divertido mientras Calígula estuviera mirando. Así que, en cierto modo, este último los estaba protegiendo. Todavía tiene una ven sádica, pero al menos ya no está loco.
Entiende el valor de los aliados, si es que lo entienden. En efecto. El loco aquí eres tú, afirmó Kiryu sin rodeos. Ay, me duele que me digan que estoy más loca que él. Y no es necesario. Creo que me está yendo bastante bien. Eso es porque tienes la conciencia de un mosquito. Incluso si crees que el fuego es húmedo, eso no significa que lo sea. Mi conciencia de mosquitos necesitará entonces ejemplos. El hecho de que me estés hablando, por ejemplo. Al ver que sus 4 ojos lo miraban con una mirada gélida, Alexander tragó saliva inconscientemente. Si te corto la garganta ahora mismo, tanto Assassin como Riders quedan fuera de escena. Puedo llevarme al mocoso conmigo a la tierra, así que no tengo nada que perder. ¿De verdad intentarías pelear directamente con Rider dentro de su propio territorio? No sobreestimes tu suerte. La forma en que gruñó sonó menos como la de un humano y más como la de un león. Soy invicta. Sea cual sea la batalla, la ganaré. Sé que no de que Rider mate a mi maestro, así que todo lo que tengo que hacer es matar a ese emperador. No puedo decir que no seas convincente. Alexander se frotó la garganta, como si ya tuviera un cuchillo clavado en ella. Pero si estimo que las posibilidades de victoria de Rid mayores, entonces no estoy tan loco. ... MH. ¿Qué pasa? Lo miraba de una manera extraña. Lo estás haciendo de nuevo. Arqueó las cejas. ¿Haciendo qué? Estás contando con tu suerte. Hay un límite a lo que se puede hacer, ¿no? Una vez que has puesto todo tu empeño, tienes que darle la última palabra a Lady Fortune. ¿De verdad crees que has llegado hasta aquí gracias a tus propias habilidades? Hizo una mueca de desdén. ¡Qué broma de mal gusto! ¿Qué parte de tu camino puedes declarar que fue obra tuya? No entiendo a qué te refieres. ¿No he tomado ya muchas decisiones importantes? También he elaborado muchos de los planes que hemos seguido. Entonces deberías ser capaz de darte cuenta de tu propia incapacidad. De repente, Kiryu saltó sobre la barandilla y se agachó. No se sabía por qué lo había hecho, pero Alexander tuvo que admitir que resultaba tremendamente aterradora de Esam con todos sus ojos atravesándolo, parecía un tigre listo para atacar en cualquier momento. Y aunque no creía que lo hiciera, el aura que emanaba de ella ciertamente coincidía con Imagen. Tus decisiones importantes son tiros al aire. No tienes una visión de lo que deberías hacer, solo de lo que deberías emular. Tus planes son los mismos. Tienes ideas que funcionan en el papel, pero todas están a medio hacer. Al final, sin importar cuán elaboradas sean, te rindes a tu suerte tan pronto como el flujo de la batalla se te escapa de las manos. Cuando sucede, otros arreglarán las cosas por ti, pero no recurrirán a ti en busca de instrucciones. No tienes el carisma que te permitirá sacar lo mejor de tus tropas. Tienes en cuenta las habilidades que tienes a tu disposición, pero nunca te has detenido a darte cuenta de que no puedes hacer que los sirvientes luchen juntos de manera impecable como lo harías coejército. Los espíritus heroicos están hechos de un metal que ya ha sido templado y fundido en espadas. La mayoría de ellos no tienen la naturaleza de los soldados, e incluso los que tienen no escucharán a cualquier comandante. Que quede dicho, no estás ni cerca del mismo calibre que nosotros. Había pintado un cuadro largo y minucioso con palabras duras y sin el más mínimo atisbo de piedad. Y el hecho de que cada frase pudiera doler de esa manera tenía que significar retrato se acercaba a la naturaleza. Alexander consideró cada uno de sus argumentos con escrutinio, pero no pudo mostrar los colmillos en represalia. Su evaluación le pareció terriblemente injusta, pero no se le ocurrieron las palabras que le permitieran responderle. Y así, en lugar de defenderse de algún punto específico, todo lo que pudo hacer fue dar excusa que sonó más como una queja. Me están juzgando con mucha dureza para ser un ser humano normal, dijo sonriendo con amargura. Aunque no pretendo ser un héroe como todos ustedes. Entonces actúa como tal. Pero a Kiryu no le importaban en lo más mínimo sus sentimientos. Puedo apostar a que, incluso ahora, no entiendes lo que te estoy diciendo. Pero tengo oídos y una buena cabeza. Todos tus comentarios me resultan demasiado familiares, lo admito. ¿Pero acaso no estoy haciendo lo mejor que puedo? Ese es exactamente tu problema. Frunció el ceño y su mirada se volvió más intensa. Tienes razón en que has tenido que hacer muchas cosas para llegar a donde estás ahora, pero ¿a qué precio? Alexander parpadeó ante su reacción con genuina sorpresa. No lo entiendo realmente. ¿Te has mirado a ti misma últimamente? Tuviste el valor de ser descarada conmigo la primera vez que nos conocimos, pero ahora no tienes esa clase de seguridad. Tu rostro es pálido, has perdido peso y no puedes ocultar las ojeras.
Esos son cambios que todos los que te rodean pueden notar, mientras que tú sigues ignorándolos. A diferencia de ti, yo en muchos campos de batalla y me he enfrentado a muchos enemigos. Después de solo unos años de librar guerras, mis ojos pudieron determinar el valor de un oponente. ¿Quieres lo que mis ojos dicen de ti? Ni siquiera necesito preocuparme por ti, porque te autodestruirás si te dejo solo. Finalmente, ella saltó desde la borda y, por un segundo, él pensó que tal vez había llegado su hora. Pero ella simplemente saltó sobre él y aterrizó en su espalda. En cuanto a él, se quedó congelado en el lugar, incapaz de mover un dedo. Entonces, la voz de Kiryu se elevó nuevamente detrás de él. Al final, no eres más que alguien que deseaba poder hacer más de lo que realmente puede. El tipo de persona que se supera a sí misma y que aprovecha cualquier oportunidad marcar la diferencia. Y, de hecho, lograste tener la influencia que tanto buscabas, pero con cada acción imprudente que realizas, la soga alrededor de tu cuello se aprieta. Y todos tontos como tú que se cruzaron en mi camino, solo se dieron cuenta de su error cuando los ahorcaron. Dios mío, no sé si me estás menospreciando o si te preocupas por mí. Te estoy recordando cuál es tu lugar. De todos modos, ya debe ser demasiado tarde para ti. Tu primer error fue unirte a la guerra del Santo Grial. Probablemente no te habrían convocado si no lo hubiera hecho, ¿sabes? Ese fue tu segundo error, no haberme convocado. Mientras yo viva, no alcanzarás el Santo Grial. ... En cambio, le has entregado la victoria a un hombre que no la busca. Eso por sí solo dice mucho de tu falta de discernimiento. Después de poner el último clavo en ese ataúd, Yu gruñó. Puedes salir de tu escondite, emperador insolente. Si crees que mis palabras son erróneas, entonces al menos da la cara. ... Interrogación de cierre. Obviamente, esas palabras no iban dirigidas a Alexander. Antes de que este último se diera cuenta de lo que quería decir, el suelo a sus pies se deformó y pareció volverse líquido. Entonces, una silueta familiar emergió lentamente del oro fundido. La de cierto emperador romano. Alexander no se había dado cuenta de que su segundo sirviente los había estado escuchando, pero estaba aún más sorprendido de que Kiryu hubiera podido detectarlo a pesar de que todo el barco ya apestaba a su firma mágica. Sin embargo, la expresión fría de Calígula no hizo nada para mejorar el ambiente. Con su presencia opresiva, Alejandro se sintió menos como si tuviera un aliado y más como si estuviera atrapado entre la espada y la pared. Una sensación que se reforzó cuando Calígula comenzó a hablar. No creo que tu evaluación de ese hombre sea lo más mínimo errónea, saber. Pero oírte parlotear sobre tu victoria es molesto. Para alguien cuya única leyenda relata su desaparición, sin duda, estás llena de la misma arrogancia que él. Si eso es lo que crees, eres libre de verlo por ti mismo. Una espada Jian apareció en la mano de Kiryu, con la punta apuntando a Calígula. Puedes unirte a los otros reyes y emperadores a quienes les cortó la cabeza mi acero. Sé que Assassin también está aquí. Puedo enfrentarme a los dos al mismo tiempo si eso te tranquiliza. Eso sería un desperdicio. Sorprendentemente, el emperador no respondió a su animosidad con más animosidad. Mi victoria no dejaría lugar a dudas, pero aún así tu poder se emplearía mejor en otra cosa. Tengo suficiente respeto por ti, que también has cruzado al dominio de los dioses, como para ahorrarte un final lamentable aquí. TSK. Eres demasiado hipócrita para dar lecciones. Eres tan ciego como él. Incluso teniendo opiniones divergentes, pueden estar de acuerdo en burlarse de mí. En cuanto a Alexander, él era un simple observador en la discusión entre los dos sirvientes, preguntándose cómo el hecho de dar un paseo nocturno había dado lugar a esta situación a que todos los que estaban en el barco podrían morir. Incluso si solo uno de esos dos muriera justo antes de una gran batalla, eso sería una tragedia para su facción. En este punto tenía que considerar seriamente si su suerte no estaba maldita. Pero al final no pasó nada. La espada en la mano de Kiryu se desmaterializó y ella le dio la espalda con un chasquido de la lengua. Ella había sido la más ansiosa por derribarla, por lo que fue sorprendente también fuera ella la que se echara atrás. Bueno, para ser sincero, Alexander no tenía idea de lo que estaba pasando dentro de su cabeza. Durante mucho tiempo, la había visto como una bestia a la que simplemente tenía que apuntar contra su oponente. Pero después de su breve intercambio, se vio obligado a cambiar un poco de opinión. Oye, ¿todavía no me has dicho qué estabas haciendo ahí fuera?, le gritó Alexander mientras ella se alejaba. Estaba recordando. Para su sorpresa, ella dio una respuesta real antes de desaparecer para siempre. De todos modos, había recibido una paliza verbal. Aunque, viéndolo de otra manera, él era el entrometido que había venido a molestarla.
Aún así, ese nivel de retribución le pareció poco desproporcionado. Sin embargo, curiosamente, no le importaba mucho. Las palabras de Kiryu habían sido duras, pero parecía que ya las había aceptado. Esa actitud también formaba parte del peligro del que ella le había advertido. Ahora, ¿qué debo hacer? Podía regresar a su habitación, aunque todavía no sentía que el sueño lo llamara. Sin embargo, haría que la cama de Loía fuera más fría y, sin importar lo que hiciera, esta sería una noche larga. Mientras tanto, no parecía que Calígula se marchara, lo que a Alejandro le pareció curioso. A este emperador de corazón frío probablemente no le interesaba hacerle compañía y, de hecho, Calígula ni siquiera lo miraba. En cambio, tenía los ojos vueltos hacia el cielo. ¿Te gusta la luna de esta noche?, dijo Alexander. La luna no cambia, tonto. La que puedes ver esta noche es la misma que vi hace 2000 años. Cuando lo dices así me hace sentir muy pequeño. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo podría un ser humano compararse con esta joya de la perfección? De alguna manera, Calígula era capaz de decir esas palabras con seriedad, incluso en sano juicio. Desde la tierra hasta el mar y entre las estrellas, si miras a tu alrededor, encontrarás muchas cosas más grandes que tú. Pero entre ellas, ella brilla con más fuerza. Eso no era del todo cierto. Todo lo que hacía la luna al final del día era reflejar la luz del sol. No brillaba lo suficiente como para eclipsar las estrellas que la rodeaban, por lo que de era la más brillante era un error. Pero tal vez a los ojos de este emperador las estrellas brillaban de otra manera. Tengo que admitir que siento algo de curiosidad. ¿Realmente te volviste loco por la luna? ¿O fue solo la interpretación de tu pueblo?, preguntó Alexander, aunque había visto con propios ojos la locura de Calígula. Aunque supongo que dicen que el amor te vuelve loco. ¿Locura? Alexander solo había querido hacer una broma, pero la reacción del sirviente fue inesperada. Abrió mucho los ojos con consternación y levantó la mano para mirarlo. Era demasiado dramático, pero eso no era algo de lo que Alexander pudiera reírse. El hombre que estaba frente a él tenía todo su ingenio, tanto que uno podría pensar que era una persona diferente del monstruo frenético y voraz que había asesinado a docenas de inocentes. Pero ese no era el caso, y en ese mismo momento Alexander pudo ver un destello de locura residual en ojos de Calígula. No me importa. Ni lo más mínimo, murmuró el emperador mientras apretaba los dientes. Con gusto me volveré loco si eso es lo que los hace humillarse. Si la locura es lo que temen y adoran, entonces déjenme enloquecer. Eso no respondió del todo a la pregunta de Alejandro, pero este se abstuvo de decir nada. Probablemente ya era hora de que tomara en serio la sugerencia de Kiryu y no hiciera imprudente. O tal vez era un poco tarde para eso, ya que ya había espoleado al emperador semiloco a seguir adelante. Calígula ahora se rascaba la garganta y la frente, con pasión para el gusto de su maestro. Sin embargo, llamarme loco es el colmo de su hipocresía. De repente, los ojos del sirviente se clavaron en Alexander. ¿Soy yo el que está loco? Incluso cuando son ellos los se despiertan, siguen con sus vidas y se van a dormir con la ingenua ignorancia de los niños. La forma en que sonríen, la forma en que se unen y proclaman amar a sus parientes, ¿eso no es locura? ¿Entonces qué es? Se esperaba una respuesta de él, pero Alexander decidió hacer una pregunta a cambio. ¿Quiénes son ellos? La mirada de Calígula se intensificó y el cuerpo de Alexander se cubrió de sudor frío. Esta presión era muy diferente a la que había experimentado con Kiryu. Si la intensidad de último se sentía como estar enterrado bajo una roca, entonces la intensidad que emanaba de Calígula era como una ventisca helada. Un viento que se volvió más violento cuando los músculos de la frente de Calígula se contrajeron en un ceño fruncido. Todos y cada uno de ustedes. Todos ustedes que respiran, comen y pululan por la tierra sin ninguna preocupación en el mundo. No puedo imaginar en qué grado de locura de estar todos inmersos para estar de acuerdo mutuamente en que están cuerdos. Y eso los incluye a ustedes, soy un loco también. Es exactamente como dijo Saber, vas reduciendo tu vida tan naturalmente como respiras, sin previo aviso. Calígula dio un paso adelante y agarró la muñeca de Alejandro. Este no se defendió, pero fue solo para evitar que se enojara más. Era imposible predecir con certeza cómo actuaría Calígula, por lo que Alejandro se sintió amenazado. Aún así, su mal hábito todavía estaba muy arraigado en él. Ordenó mentalmente a Fuma que se quedara quieto. Escuchó los desvaríos del loco. Míralo de cerca. Calígula agarró la mano de Alejandro y lo obligó a mirarlo. Esta es tu carne. Mientras hablamos, se está marchitando lentamente. La vitalidad que tenías cuando eras niño ya se ha desvanecido.
Esta es la repugnante existencia de un humano, y cada segundo estás pagando el precio de sus defectos. Al igual que cualquier otro ser humano, espada ya está colgada sobre tu cuello, y sin embargo, las tuyas son las acciones de un hombre que no tiene en cuenta su propia vida. ... Bueno, esa fue una de las cosas más divertidas que Alexander había visto recientemente. Tal vez él podría estallar de risa, pero otra parte de él sentía lo contrario. A pesar de toda su elocuencia e intensidad, ese era un miedo muy mundano. Al fin y al cabo, lo que Calígula decía era simplemente una crisis existencial. Todo el mundo la tenía. Pocas personas podían vivir toda su vida sin comprender la fragilidad de su proexistencia. Sin embargo, al mismo tiempo, la mayoría de la gente seguía adelante con su vida sin preocuparse demasiado por ello. ¿Tienes miedo de la muerte, emperador? La muerte es el mayor defecto de diseño que puede haber. No solo estamos destinados a ella, sino que los seres humanos somos demasiado frágiles. ¿Por qué puede ser así que cada elemento de este mundo se contenta con matar? Calígula estaba aplicando una gran cantidad de fuerza en la muñeca de Alejandro, al menos desde el punto de vista de este último. Un poco más y se la rompería. Cuando tenía 6 años, mi padre fue asesinado con veneno. Mi madre y mis hermanos fueron abandonados y murieron lentamente tras los barrotes de una prisión. Todo eso ocurrió antes de que yo ascendiera al trono del mundo, y desde entonces no faltaron los viles gusanos que intentaron deshacerse de mí también. ¿Y decidiste matar a otros antes de que pudieran matarte a ti? No, no entiendes nada. ... Interrogación de cierre. Una sonrisa se dibujó en el rostro del emperador. No se diferenciaba mucho de la sonrisa que solía tener antes. Pero ahora que la locura había dado paso a la cordura, esa sonrisa había vuelto, de alguna manera, aún más repulsiva. Matar o morir. Así es como pensaría un humano. Mi cuerpo fue creado para expirar desde el día en que nací, ¿qué importaba si moría por un cuchillo o por el precio de la vejez? Este débil, patético y frágil caparazón es algo de lo que deseaba desprenderme. Oh, cómo deseaba volverme como la luna. Sublime y eterna. ... Y así, maté. Los ejecuté. Los exilié. Los llevé al borde de la desesperación y les pedí que se quitaran la vida. No importaba si eran de mi familia o de algún bárbaro. Tomaba lo que quería, destruía lo que quería, sometía a quienes no me adoraban y exigía la voluntad de un dios. Me convertí en alguien que gobierna sobre la vida y la muerte. Y ahora, supongo que tienes lo que querías. Como espíritu heroico, has alcanzado cierto grado de inmortalidad, suficiente para volver a la vida en esta época. Al oír esas palabras, la sonrisa de Calígula se desvaneció. Luego, soltó la mano de Alejandro. El brillo de locura en sus ojos también se desvaneció y volvió la cabeza hacia el firmán. De hecho, aunque es repugnante que mi supervivencia esté ligada a la tuya, esta nueva forma se adapta bastante bien a mis gustos. Aunque puedan resentirme, los humanos me he hecho ascender a un nuevo plano de existencia. Si ese es el caso, ¿para qué quieres el Santo Grial? Le dijiste al Inandir que deseas que te adoren nuevamente, pero no parece que te importen los humanos lo suficiente como para eso. Lo que hagan con sus vidas sin sentido no tiene importancia para mí. Sin embargo, ahora que me he acercado a la perfección, tengo la intención de disfrutar de esta existencia tal como pueda. Y. Una sonrisa maliciosa partió el rostro de Calígula en dos. Si creen que padecí locura, entonces desearé la misma locura para toda la humanidad. Y el emperador lo corrió secamente. Bueno, entonces tendremos que asegurarnos de ganar la siguiente ronda. Con esta conclusión tajante, Alexander se disculpó. Si no te importa, creo que volveré a la cama. Calígula no respondió. Estaba demasiado absorto en mirar el cielo o lo ignoraba a propósito. A Alejandro no le importaba el motivo, ya había oído más que suficiente, así que dio vuelta y se fue. La verdad es que todavía no tenía ganas de dormir, pero prefería estar en la cama que en presencia de Calígula. Dijera lo que dijera el emperador, su locura era real. Y lo más probable es que no fuera una consecuencia de su leyenda. Después de todo, ¿no era el sello distintivo de un loco la propia locura? Durante mucho tiempo, no había sabido qué pensar de Calígula, pero al final no había mucho en él. Nada más que un tirano que se había vuelto loco de miedo y que había sabido hacer daño a los demás. Un hombre mezquino con una visión mezquina de la vida. Si nunca hubiera llegado a ser emperador, no se habría convertido en un espíritu heroico, pero tal vez podría haber vivido sin miedo. Bueno, no hay necesidad de insistir en eso. Aunque me vino a la mente una anécdota. Como era de esperar, los excesos del emperador Calígula acabaron por conducirlo a su asesinato.
Se dice que recibió unas 30 puñaladas. Alejandro no sabía cuánto de cierto en ese relato, pero no pudo evitar recordar las últimas palabras del emperador cuando le hundieron las espadas en el cuerpo, vivo. ¿Quién sabe lo que pasa por la mente de un loco? Este era el recuerdo de una época ya lejana. Una época en la que criaturas fantásticas vagaban por la tierra y en la que el aire estaba lleno de misterio. El mundo parecía muy sim al mismo tiempo, muy diferente. Bajo un firmamento de inigualable belleza, una figura solitaria estaba sentada al borde de un acantilado y miraba las estrellas. Tenía el bosque a sus espaldas y, frente a ella, un enorme río que se extendía entre llanuras y montañas hacia el horizonte. Si el sol hubiera estado alto, habría sido un espectáculo de contemplar, pero el deprimente velo de la noche hacía que el paisaje le pareciera poco interesante. A su izquierda había una bolsa grande y varias jarras. Por el olor a alcohol que flotaba en el aire, era bastante fácil adivinar su contenido. Ya había vaciado una botella entera ella, pero hizo un esfuerzo consciente para no tocar el resto. A su derecha, sin embargo, había restos de una fogata y un trozo de carne cocida colgando sobre ellos. A este paso, iba a hacer frío. Ella misma se lo habría comido hace un rato, no era para eso para lo que lo había preparado. Sería una verdadera lástima que todo esto se desperdiciara, pero no podía hacer nada más que esperar. Si seguía sentada allí sola cuando saliera el sol, entonces se cabrearía pero justo cuando pensaba eso, oyó pasos y el crujido de las hojas detrás de ella. Cuando una segunda figura emergió del bosque, ella se dio la vuelta y le lanzó una mirada fulminante. Nos vemos por la noche. Mierda. ¿El gran emperador nunca ha oído hablar de la puntualidad? Se quejó Kyu. Mi culpa, mi culpa. Se disculpó su invitada con seriedad. Escabullirme del palacio fue una tarea difícil. Si alguien me hubiera descubierto, no habría podido venir. ¿Qué clase de rey no puede salir de su propia casa? El hombre que se había unido a ella era joven y vestía ropas de mucho más alto nivel que las de ella. De hecho, sería difícil encontrar prendas de mejor calidad en esta tierra. Sin embargo, su presencia no estaba a la altura de la dignidad de su vestimenta. No solo su actitud carecía de cualquier tipo de solemnidad, sino que su aura no inspiraba más que mansedumbre y calidez. Por difícil que pareciera creerlo, este hombre no era otro que el conocido como el Emperador Amarillo, Wang Di, el primer emperador de China. Aunque todavía no había sido así. En momento, él era simplemente una de las 3 figuras gobernantes que compartían esta tierra que todavía no se había considerado un país. Los otros 2 gobernantes junto a él era Emperador Yan, que gobernaba al sur hasta el río, y la propia Kyu. Si su estatus se juzgaba por la cantidad de tierra que gobernaban, entonces ella era fácilmente superior a él incluso si tampoco parecía la indicada. Sin embargo, el tema de la noche no sería la política ni nada relacionado con sus tribus. No habían llegado hasta allí como gobernantes o señores de la guerra. Se trataba simplemente de una reunión secreta entre amigos. Esto no es tan sofisticado como lo que debes comer en tu palacio, pero aquí tienes. Kyu se movió un poco hacia un lado y señaló la carne y el alcohol. Sírvete tú mismo. Me pregunto si todavía hace calor, quien llega tarde come la comida de quien llega tarde. Touché, supongo. Wang Di se encogió de hombros y no parecía menos alegre que antes. Se sentó a su lado y aceptó con gusto la comida fría. Esto me recuerda a mis días de granjero. Entonces, ¿hubo un momento en el que utilizabas tu cuerpo en lugar de tu cabeza? Sonrió. ¿Estás insinuando que ahora solo estoy usando mi cabeza? Dicen que no haces prácticamente nada más que inventar cosas nuevas. Edificios, ropa e incluso herramientas raras. Bueno, es cierto que no puedo mantener las manos quietas, jaja, se rascó la cabeza. ¿Ves? Si sigues trabajando demasiado con la cabeza, se te hinchará hasta estallar. Eso puede pasar. Si es así, estaré allí para reírme en tu tumba. Se rió Kyu. Por si acaso, deberías salir y sudar más seguido. Bueno, ¿quién ha decidido que solo puedo usar mi cuerpo o mi cabeza? Wang Di dio un mordisco a la carne. Si me preguntas, es mejor usar ambos al mismo tiempo. ¿No es eso lo que haces habitualmente? ¿De qué estás hablando? Kyu tomó una jarra y descorchó la botella. ¿Cómo es posible que no te des cuenta de lo que quiero decir? Si hablamos de inventos, entonces también te has puesto a trabajar con la mente. Antes de que nadie se diera cuenta empezaste a fundir metal y a darle las formas que querías. Para ti, era un medio para fabricar armas, pero también nos permitió fabricar herramientas más resistentes y eficientes después de acabar con toda la carne que rodeaba el hueso. Wang Di utilizó este último para dibujar una alzada en la tierra. No lo pensé mucho.
Simplemente probé algo que pensé que podría funcionar y funcionó. Estás subestimando tus logros, ¿lo sabes? Sonrió torpemente. Además, eso no se compara con todas las cosas con las que has estado trasteando. Supongo. ¿Pero qué hay de la vez que me hiciste enseñarte cómo influir en el clima? Siempre hablas de guerra y fuerza, pero realmente me sorprendiste. ¿Qué tiene eso de sorprendente? Ella levantó una ceja. ¿Te das cuenta de la poca gente que es capaz de comprenderlo? El arte de influir en la armonía del mundo es prácticamente un privilegio, y tú lo has dominado tan rápido que puedo llamarte mi alumno. Simplemente seguí mi instinto y lo logré. A ella realmente no le interesaba alardear de ello, pero como él lo había convertido en algo tan importante, se sintió bastante orgullosa. Entonces, lo que quieres decir es que no estás usando tu intelecto porque todo es gracias a tu instinto. Hay algo en lo que estás completamente equivocado. Me equivoqué. Inclinó la cabeza. No, lo que no entiendes es que lo que yo hago y lo que tú haces son muy diferentes, le señaló con el dedo. Respóndeme con sinceridad. ¿Por qué pasas tanto tiempo inventando? Porque es divertido. Respondió sin dudarlo ni un segundo. A veces se me ocurre una idea al observar el mundo y sus habitantes, y a veces me pregunto cómo puedo lograr un resultado específico. Bueno, nunca es fácil, pero no puedo dejar de pensar en ello. Así que al final lo haces por el simple hecho de hacerlo, ¿no? Bueno, cuando lo pones así, se acarició la barba incipiente de la barbilla. Ahí es donde está la diferencia. Cuando aprendí a fabricar armas, o cuando aprendí a hacer que cayera la lluvia y soplara el viento, no fue por curiosidad. Todo lo que he hecho lo he hecho para hacerme más fuerte. Pero tú ya eres tan fuerte. Eres Kiryu, aquella cuyo nombre hace temblar a los guerreros de ambos lados del río amarillo. Tu reputación es tan temible que muchos te imaginan como un hombre hecho de nada más que músculos. Pero no soy lo suficientemente fuerte. BRR, qué pensamiento más aterrador. Wang Di se estremeció de verdad. ¿No lo suficientemente fuerte para qué, me pregunto? ¿Quién sabe? Dio una respuesta vaga y luego bebió el resto de su jarra. Es aún más preocupante si no lo sabes. ¿No te estás volviendo más fuerte por el simple hecho de hacerlo, al fin y al cabo? No lo entenderías, poderoso emperador, suspiró, pero no había amargura en su voz. Naciste bendecido y te hiciste fuerte de forma natural. Puedes domar bestias y cultivar sin fértil con la misma facilidad con la que bostezas, y luego actúas como si no fuera gran cosa. Vamos, me estás dando demasiado crédito, se rió Wang Di. Pero ella hablaba completamente en serio. Era demasiado distraído y un poco tonto, por lo que ni siquiera parecía darse cuenta de lo extraordinario que era. No solo se trataba de sus características físicas, era difícil de imaginar porque su personalidad y comportamiento no eran dignos de un rey, sino que su carisma era monstruoso. En su corte, no solo había humanos, sino también bestias poderosas e inseres que pertenecían al reino de lo divino. Todos ellos se habían reunido a su alrededor de forma natural, atraídos por su bondad de corazón y su mente abierta. Y de entre todas las personas, él había logrado hacerse amigo de Kiryu. Él era la única persona a la que no tendría reparos en llamar su amigo. Había muchas tribus bajo su mando, pero todas las personas que la rodeaban simplemente admiraban su fuerza y se sentían intimidadas por ella. Ella era un objeto de adoración, de una manera diferente a él. Bueno, no es que a ella le importara de todos modos. Esa situación era un testimonio de su fuerza. Pero incluso ella tenía que reconocer lo magnética que era su personalidad, especialmente porque ella no había tenido ninguna intención de acercarse a él en primer lugar. Pero no estoy bromeando cuando digo que ya tienes mucha fuerza, la expresión de Wang Di se tornó seria. Con tu invención de las armas de metal y tu constante lucha, incluso hay quienes dicen que Kiryu ha inventado la guerra. Es la cosa más estúpida que he oído nunca. Kiryu chasqueó la lengua. Siempre ha habido guerra. Antes de usar armas de hierro, usábamos piedra, y antes de la piedra usábamos nuestros puños. Si la guerra nunca hubiera existido, tampoco habría una Kiryu. Cuando lo dices así, parece que eres una retribución kármica por la violencia de los hombres, se rió entre dientes. Pero eso suena bastante bien. La discordia existe tanto entre los humanos como entre las bestias. Mira a tu alrededor, Wang Di, dijo, agitando los brazos hacia el paisaje que se extendía frente a ellos. Si uno miraba con atención, podría ver pequeñas luces en la distancia. En la que nací era muy parecida a cualquier aldea que puedas encontrar por estos lares. Vivíamos de la caza y la recolección de frutas, y nos fuimos cuando la tierra ya no podía proveernos. Entonces, un día, la guerra vino a buscarnos.
Soy la única que queda que recuerda ese día. No importaba cuánto tiempo pasara, esas imágenes seguían vívidas en su mente. Su tribu nunca había estado preparada para luchar contra otros humanos, por lo que habían optado por huir. Pero en el caos de ese día, ella había corrido en la dirección equivocada, había separado de su familia. Eso debió salvarle la vida al final. De todos sus enemigos, solo 2 la persiguieron, mientras que el resto alcanzó a su tribu y mató a todos y cada uno de ellos. O al menos, Kyu nunca había vuelto a encontrarse con ninguno de ellos, por lo que tenía que ser la única sobreviviente. En cuanto a cómo había sobrevivido, esa fue la parte más inolvidable. Su tribu se había establecido en una llanura, pero ella había logrado correr lo suficiente para llegar a un bosque. Desafortunadamente, aunque siempre había sido rápida de pies, no había tenido la velocidad ni la resistencia para superar a 2 hombres adultos. Por eso, por desesperación, había usado sus últimas fuerzas para trepar a un árbol. La habían encon en poco tiempo, por supuesto. En lugar de trepar tras ella, la esperaron al pie del árbol, haciéndole señas y burlándose de su impotencia. Sin ningún lugar al que correr y nada para comer, se quedó despierta todo lo que pudo, temiendo la muerte o un destino mucho peor. Entonces ocurrió un milagro. Los 2 hombres que la habían acorralado habían sido atacados por un solo toro salvaje. Para acabar de alguna manera en un bosque, debía haberse separado de su manada, y esa había vuelto lo suficientemente paranoico como para atacarlos al verlos. Al menos, así era como ella explicaba ese suceso. El toro había embestido a los 2 hombres de repente ataque sorpresa, y había logrado cornear a uno de ellos en el pecho. El otro guerrero había evadido el ataque y había golpeado al toro que huyó. Solo uno de sus agresores había sido asesinado, pero presenciar un extraño suceso había despertado algo dentro de Kyu. Ese día, cuando vio a ese toro matar sin esfuerzo a un humano, había comprendido el significado de la fuerza y cómo este mundo estaba gobernado por ella. Por alguna razón, se había visto a sí misma en el toro. Esta comprensión le ha dado una oleada de energía. Mientras su enemigo le daba la espalda, ella había bajado del árbol y, después de agarrar el garrote que había dejado caer su camarada muerto, lo ha matado. Había descargado toda su ira y tristeza en él hasta que su cuerpo se había convertido en un montón de carne destrozada. Por eso elegiste los cuernos de toro como símbolo. Wang Di tenía una expresión de lo tengo en su rostro. Desde ese día, busqué hacerme más fuerte. Entrené mi cuerpo contra guerreros y bestias por igual. Estuve cerca de la muerte muchas veces, pero siempre salí victorioso al final. Era solo cuestión de tiempo antes de que llegara al límite de este cuerpo. Por lo tanto, busqué fabricar armas más fuertes y descubrí cómo forjar bronce y hierro. Luego, cuando llegué al límite de mi fuerza con las armas, reuní un ejército, hizo una pausa por un momento, antes de arrojar la jarra vacía que tenía en la mano. ¿Lo ves ahora, Wang Di? ¿Puedes fingir que comprendes la debilidad que sintió esa niña ese día? Esa es una pregunta difícil, Wang Di sostuvo su barbilla pensativamente. Creo que es bastante sencillo. Ni siquiera hace falta que me respondas. Lo sé perfectamente. Eso es un poco apresurado, ¿no? Ciertamente, nunca he estado en el mismo lugar que tú en ese entonces, así que en ese sentido podrías decir que no entiendo. Sin embargo, contaste. El objetivo de explicarlo es que los demás puedan entender lo que sentimos o pensamos. Después de escuchar tu historia, tampoco puedes decir que no tengo ni idea. Estás complicando las cosas más de lo necesario, se quejó. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? ¿Pero no es algo hermoso? Gracias a tus palabras, puedo sentir lástima por los jóvenes como tú. Gracias a su corazón, los humanos pueden comprender el dolor de los demás. No te pedí que te sintieras mal por mí. No pidió la compasión de nadie. Solo tenía ganas de hablar de ello, eso es todo. Por otro lado, no podemos controlar cómo nos sentimos, se rió Wang Di mientras también dejaba a un lado su botella vacía. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿El siguiente paso? Para volverte más fuerte, has reunido un ejército y me has pedido que te enseñe taumaturgia. Una vez que hayas alcanzado un nuevo techo, ¿cuál será tu próximo objetivo? ¿Nunca lo habías pensado antes? Normalmente, solo pienso en eso cuando sucede. Si aún puedo volverme más fuerte como soy, entonces en eso debería concentrarme. Sin mencionar que no era como si no soluciones para ganar poder le cayeran del cielo así como así. Pero, me pregunto, una vez que alcanzas la cima de la habilidad como guerrero y como señor de la guerra, entonces te vuelves más fuerte que todos los humanos. Eso me parece correcto, asintió. Entonces, tal vez dejaré de ser humano.
Me convertiré en un monstruo o en un dios, y conquistaré los cielos. Vaya, de repente te has vuelto muy ambicioso. No sé si un humano puede transformarse por un capricho como ese. Tú eres quien preguntó. Entonces, nada menos que eso te satisfaría, ¿eh? Pero antes de eso, ¿cuándo llegarás al punto en que eso se vuelva necesario? MMM. La expresión de Wang Di se tornó muy seria de repente. Normalmente era tan despreocupado, pero esa mirada en su rostro no pertenecía al inventor tonto que había venido a comer una comida con ella. Por el contrario, era la mirada de un rey. Kiryu había aprendido con el tiempo que solo tenía esa mirada cuando estaba preocupado por sus súbditos. Pero ella estaba confundida en cuanto a lo que quería decir, así que él explicó. Dices que todavía tienes más fuerza que conseguir tal como estás. Has conquistado todo el este, la tierra que da al océano. No hay nadie en el oeste o el sur que no conozca tu pi. Para ser franco, no creo que yo o el emperador Ian podamos aspirar a derrotarte. Pero si ni siquiera eso te satisface, entonces ¿hasta dónde llegarás? ¿Es eso lo que te preocupa? Kiryu se tumbó de lado y cerró los ojos mientras reflexionaba. Aunque lo cierto es que ya había pensado en eso. Una vez que el este, el oeste sur sean míos, tal vez me detenga. No podía ver su rostro, pero podía notar que el aire a su alrededor había cambiado. Él, que había podido reír despreocupadamente hace un minuto, ahora parecía sentideprimido. ¿Es realmente necesario llegar tan lejos? ¿Qué quieres decir con una necesidad? ¿Qué otro camino me queda? Ya veo. Así que eso es lo que piensas, murmuró. Aunque eso haga que muchos sientan lo mismo que la niña que esperaba un milagro en un árbol. Eso sucederá porque son débiles, respondió ella sin dudarlo ni un ápice. Ese es el propósito del poder. Un hombre puede perseguir y matar a un niño, y un toro puede pisotear a hombre. Este mundo está hecho a medida para la fuerza. Y yo, no soy débil. Ser fuerte significaba no sentirse nunca débil, significaba no perder nunca nada. La fuerza era lo que les permitía cazar, lo que les permitía arar la tierra y lo que les permitía tomar que querían. Si alguien no podía cumplir con esta regla, entonces no merecía compasión. Por lo menos, Kiryu no sentía nada por su yo del pasado, por eso tampoco quería que más sintiera lástima por ella. Hace mucho tiempo, cuando se había vuelto más fuerte, había encontrado a la tribu que había masacrado a la suya y había matado a todos y cada uno de ellos, sin importar la edad género. Ese había sido su derecho como persona que tenía poder. Estoy empezando a entenderlo ahora, suspiró Wang Di. Pensé que tal vez teníamos algo en común, pero al final somos completamente diferentes. ¿De qué estás hablando? Ya te lo dije, los humanos pueden entenderse entre sí gracias a sus palabras y su corazón. Mi naturaleza me empuja a crear cosas, eso es algo que no puedo evitar. Pero la razón que tú buscas el poder es diferente. La copa que has elegido llenar no tiene fondo. Te has vuelto poderosa, Kiryu, pero no eres diferente de la niña que fue salvada por el toro. Conquistar el mundo sin un propósito es algo que no puedo permitir. Entonces tal vez deberías quedarte resguardado, seguir haciendo tus inventos y alejarte del campo de batalla. Si te interpones en mi camino, morirás a mis manos. ... Se hizo el silencio. Antes de que se dieran cuenta, habían dejado de ser amigos que compartían una comida y habían vuelto a ser los reyes de sus respectivas tribus. O al menos se pareció a ella. Ninguno de los dos parecía querer decir nada después de eso. O más bien, Kiryu estaba esperando que Wang Di hablara. Después de todo, la última palabra había sido suya, por realmente no tenía nada que agregar. Pero como él no hacía nada más que mostrarse triste en silencio, finalmente ella tuvo suficiente. Bueno, ¿a quién le importa eso ahora? Se sentó y metió la mano en la bolsa grande que estaba a su lado. Oye, en lugar de estar deprimida, ¿quieres jugar a las adivinanzas? Un juego. Para conseguir la carne que teníamos para la cena, yo mismo cacé un ciervo. Pero, ¿cómo crees que lo maté? Esa es una pregunta difícil, ya que estamos hablando de ti, podrías haberlo alcanzado y haberle roto el cuello con tus propias manos. Si así fuera, no lo mencionaría. Vamos, ¿no se supone que eres inteligente? ¿Oh? Wang Di levantó la cabeza. No me digas que usaste eso. ¿Ves? No fue tan difícil. Sonriendo, Kiryu sacó un objeto muy largo de la bolsa y lo blandió frente a ella. He finalizado el diseño, por lo que ahora está completamente operativo. El objeto que estaba mostrando era un arco. No tenía nada de especial, era un arco de madera muy básico sin ninguna característica ni adorno particular.
Y, sin embargo, el Wang Di mejoró visiblemente al verlo, y se inclinó hacia adelante para mirarlo más de cerca. Los destellos en sus ojos no eran los del emperador, sino los del inventor. Así que lograste ponerlo a funcionar. Exclamó. Obviamente, ¿quién crees que soy? Kiryu pasó el dedo por la cuerda del arco con una expresión de orgullo en su rostro. Ya que has fabricado un tipo de cuerda tan tuve que encontrar una forma de aprovechar todo su potencial. No falla en absoluto. Pude derribar con precisión a ese ciervo desde más de 100 metros. Ya veo, así que decidiste estirarlo así para darle más potencia. Wang Di inspeccionaba el arco con atención. Tiró de la cuerda y casi se sacudió, sorprendido por el shock que hizo al soltarla. Pero, ¿qué pasa con el proyectil? Si le pones un marco de madera delante de ese modo, no puedes dispararlo de la misma manera que una onda. Claro que no. ¿Te parece que esa cuerda puede impulsar una piedra en línea recta? En primer lugar, sus propiedades son muy diferentes a las de una onda, así que no podía usar proyectil demasiado grande o demasiado grueso. Al final, me conformé con esto, volvió a meter la mano en la bolsa y sacó algo largo y fino, con el extremo afilado como una lanza de madera. Luego, recuperó el arco de las manos de Wang Di, se puso de pie y la flecha. Tiró de la cuerda con facilidad, apuntó alto y finalmente la soltó. A pesar de lo rudimentaria que era, la flecha voló magníficamente. Había un pequeño trozo de tierra en el río, con un árbol cerca del borde. La flecha fue y se clavó en la rama que más sobresalía. La distancia entre la pequeña isla y el acantilado era lo suficientemente grande como para que el árbol pareciera muy pequeño, por lo que Kiryu puso sus puños contra sus caderas de satisfacción. Es impresionante. Aplaudió Wang Di por su magnífico disparo. Fue como ver cómo lanzaban una lanza en miniatura, pero más rápido que el viento. Esa es el arma que nació de tu experiencia y la mía, volvió a sentarse. Con ella, no solo podemos cazar desde más lejos, sino que incluso podemos derribar a los pájaros del cielo. Quién sabe, tal vez incluso podamos golpear a los dioses en los cielos si no tenemos cuidado. Jajaja. Su entusiasmo fue compartido por su amiga, que ya se había olvidado del tema de conversación anterior. Pero mientras Wang Di dedicaba toda su atención al arco que había creado jugaba con él, Kiryu fue a buscar algo más de su equipaje. Mira, Wang Di, le pidió su atención. ¿MH? ¿Qué es esto? Pude fabricar esta nueva arma gracias a tu don, por lo que debo darte algo a cambio. Dicho esto, le presentó lo que tenía en sus manos y él lo aceptó con curiosidad. Oh, eso es una espada. Y, en efecto, lo que había recibido era una espada corta dentro de una vaina. Sin embargo, a diferencia del arco que había mostrado, esta espada no era nada sencilla. La vaina posola era de muy buena calidad y tenía patrones cosidos en ella, así como adornos de bronce que la hacían parecer aún más lujosa. Y cuando Wang Di sacó la hoja, pudo ver que había sido decorada con patrones grabados a pesar de lo delgada que era. No sabía que también tenías alma de artista. Wang Di admiró su obra con atención. Parece un objeto ceremonial. Y, sin embargo, es más afilada que cualquier espada que puedan fabricar tus herreros. Puede que hayan aprendido el arte de forjar, pero yo sigo siendo su maestra, se jactó. Pusiste tu experiencia en fabricar esta cuerda tan peculiar, y yo puse mi conocimiento y experiencia en fabricar esta espada para ti. Tómala como una muestra de nuestra amistad, tal vez esto sea un mejor pasatiempo que conquistar el mundo, se rió entre dientes, pero ella no podía saber si estaba bromeando o si lo decía en serio. Con tu fuerza, que es igual a mía, y este increíble conocimiento, podrías mantener a los humanos a salvo y guiarlos. Se pelearán y se mantendrán apartados si se los deja solos, pero pueden prosperar si guardianes fuertes dispuestos a mostrarles el camino. Eso me suena a una ilusión. ¿De verdad crees que eso puede suceder? Ese es mi ideal. Wang Di volvió a poner la espada en su vaina y la colocó frente a él. Así es como quiero gobernar como emperador. Y creo que tú también eres capaz de hacer que corriéramos ese camino juntos, podríamos. Sin duda eres bendecido si eres capaz de decir cosas así, lo interrumpió. Tú ves un ideal que solo existe en tu mente, pero yo veo el cielo, el río, las llanuras y las montañas, que está aquí y presente. Los guerreros que me siguen buscan la batalla. Yo no soy un guardián, ni nada de lo que te imagines. Aunque persigas un ideal propio, Wang Di murmuró algo, pero no llegó a sus oídos. ¿Dijiste algo? Dije que nadie puede obligar a Kiryu a su voluntad. Sacudió la cabeza con una sonrisa triste y se puso de pie. No tienes que pensar en mi propuesta si no quieres. Ya es tarde, así que regresaré a mi lado del río antes de que alguien note mi desaparición.
¿Hay algún problema? Este es tu lado del río, cabeza hueca. Se puso de pie también. Soy yo la que se va a casa. ¿Ah, sí? Abrió mucho los ojos. Me pregunto cómo has llegado hasta aquí. Después de coger su bolso y guardar el arco en él, se acercó al borde del acantilado. Por ahora, nos despedimos. Cuida esta espa mismo modo que cuidarías nuestra amistad. Hasta entonces. Y sin terminar la frase ni esperar una despedida de él, saltó. Mientras descendía por el aire y se dirigía hacia el agua, pensó en esa extraña propuesta que le había lanzado. Pero por donde quiera que lo mirara, no había futuro para semejante ideal. Los hombres tomarían lo que necesitaran y morderían la mano que los alimentaba. No lo pensarían dos veces antes de deshacerse de los guardianes que los vigilaban. Ella no tuvo un trabajo tan ingrato. Lo que ella necesitaba era fuerza.